La paz sea contigo. Un hombre vestido como erudito llegó a un pueblo y les dijo a los habitantes: pregúntenme lo que quieran y yo les responderé. Y efectivamente, respondió cada pregunta y con gran detalle. La gente incluso empezó a sospechar que se estaba inventando las respuestas. Así que dijeron: vamos a preguntarle algo hipotético que inventamos y lo llamaremos Kung-Fushar. Fueron a él y le dijeron: nuestro estimado erudito, ¿qué dices sobre Kung-Fushar? Él respondió: sí. Kung-Fushar es una planta que crece en los bordes de las montañas de Yemen. Cuando los camellos la comen, hay cuajos de leche. Esto llevó al gran poeta yemení a decir: mi amor por ti ha espesado mi corazón, igual que la leche se cuaja con Kung-Fushar. ¿Quién puede probar que este viejo excéntrico está equivocado? ¿Quién puede viajar a cada cumbre de montaña en Yemen y probar que esta criatura ficticia no existe? ¿Quién puede negar que este nombre inventado pueda ser real por coincidencia? ¿Quién más contó esta historia a muchos y todos rieron? Pero es curioso que muchos lean una historia casi idéntica y no se rían. Esta es la historia de Darwin en su libro sobre el origen de las especies, en el capítulo sobre la imperfección del registro geológico. Síguenos. Darwin afirmó que su teoría requiere la aparición gradual y muy lenta de especies, y que las capas de la Tierra deberían estar llenas de un número interminable de formas de transición. No hay frase que pueda describir adecuadamente el número astronómico que resultaría sin que una sola criatura se convierta en otra. De todos modos, supongamos que las fantasías de Darwin podrían cumplirse con un número ilimitado de criaturas transicionales. Esto significa que las criaturas aparecerán en las capas de la Tierra secuencialmente. No sucedió de repente. Su aparición repentina significa que no evolucionó de algo anterior. Por eso Darwin dijo en el capítulo 10 de El origen de las especies: si muchos tipos de criaturas vivientes aparecieron a la vez, sería fatal para su teoría de la evolución por selección natural. Según él, sería fatal para la teoría de la evolución por selección natural. Ok, Darwin, ¿sabías desde tu época que muchas especies aparecieron de repente a partir del período cámbrico? Y sabías que estos fenómenos se repetían en otras capas, donde vemos muchas especies apareciendo de repente en la misma capa, sin ser precedidas por criaturas intermediarias, según tu expresión. Darwin reconoció que esta dificultad desafía su teoría. En lugar de admitir que es un hecho que socava su mito, mencionó que algunos de sus colegas le objetaron con este hecho. Entonces, Darwin reconoció con objetividad e integridad, como algunos creen, o se involucró en sus habituales fabricaciones después. Veamos, estimado Darwin, ¿dónde está el Kung Fu afilado? ¿Dónde están las innumerables formas transicionales que preceden la aparición repentina de numerosas especies en una sola capa? Darwin te respondería: no estamos al tanto de las capas de la Tierra más allá de las fronteras de América y Europa. Quiero decir, tal vez hay innumerables seres transicionales, según Darwin, que llenan las capas de la Tierra en los rincones alejados de Yemen, China, Mozambique, Honolulu y lugares remotos. Darwin dice que olvidamos lo vasto que es el mundo. Podría ser que la evolución ocurriera gradualmente en algún lugar y por casualidad. Algunas especies migraron a las tierras de América y Europa. Y por supuesto, amigos, para que este escenario funcione, tenemos que suponer que por alguna razón estas criaturas no continuaron el proceso evolutivo en América y Europa, pero en cambio evolucionaron fuera de estas áreas, con versiones de otras criaturas trasladándose periódicamente a América y Europa sin más evolución. Por lo tanto, las capas de la Tierra en algún lugar fuera de América y Europa deberían estar llenas de criaturas transicionales. En este escenario superquimérico, entiendes lo que Darwin dice al final de su discusión, que solo tenemos lo que se parece al último volumen del registro fósil, limitado a 2 o 3 países. Y de este volumen, solo un capítulo ha sido preservado. Y de este capítulo, solo unas pocas líneas de algunas de sus páginas se han conservado. Vale, Darwin, si aceptamos tu explicación para las capas superiores, entonces, ¿cuál es tu respuesta a las capas profundas del período cámbrico en la historia de la Tierra? Estas capas también muestran apariciones repentinas de especies, en lo que se conoce como la explosión cámbrica, sin especies de transición precedentes. Así que no podemos imaginar que estas criaturas tengan precursores transicionales en alguna capa oculta, ya que son las capas operativas más profundas sin capas significativas debajo de ellas. Darwin te dice que, quizás antes de que se formaran las capas del antiguo período cámbrico, en lo profundo de la Tierra, hubo periodos muy largos llenos de seres vivos, posiblemente tan largos o incluso más largos que el tiempo desde el período cámbrico hasta ahora. Pero Darwin, es lógico creer que estos largos periodos estaban llenos de diversas criaturas vivientes y no hemos encontrado ningún rastro de ellas. Puedes demostrar que me equivoco. Cavaste profundo y atravesaste la Tierra hasta el otro lado del globo para probar que no existen tales capas. Honestamente no, así que cállate. Pero Darwin tiene una tercera respuesta.
diciéndote que tal vez en tiempos antiguos las condiciones ambientales eran tan violentas que causaban cambios rápidos en los seres vivos, por lo que el registro fósil no tuvo tiempo de preservar a las criaturas intermedias. Así que Darwin te lanzó a lo desconocido geográfico, fuera de las fronteras de América y Europa, a algún lugar en las profundidades desconocidas de la Tierra, en las profundidades desconocidas de la historia, desafiándote a demostrar que su teoría es incorrecta. La gente se rió del mundo quimérico que se refería a los bordes de las montañas de Yemen por un planeta inexistente. Pero no se ríen de Darwin, que se refiere a los desconocidos del tiempo y el espacio para seres que él dice deben ser innumerables. Y que las capas de la Tierra deben estar llenas de ellos. Es más, que la vida en la Tierra debería estar llena de ellos para probar la corrección de las predicciones de sus grandes científicos. Una tarea que no debería ser muy difícil, porque ciertas capas de la Tierra en algún lugar deberían estar llenas del home fisher de Darwin, aunque América y Europa están desprovistas de él por razones desconocidas. Mientras los héroes de películas y personajes de dibujos animados buscaban a sus madres por todos lados, o el tesoro perdido, o la heroína de la película, los seguidores de Darwin pasaron 170 años buscando lo imposible en todas partes. Llegaron a una expedición de búsqueda de sustancias en China solo para encontrar huesos falsificados pegados que llamaron fósiles de Archaeoraptor. Pronto se reveló que eran fabricaciones, como explicamos en un episodio de la teoría del banco. Luego llegaron a Etiopía, en lo profundo de África, y encontraron restos de huesos, algunos de los cuales se rompieron bajo sus manos, haciendo que sus corazones casi se rompieran con ellos. Se apresuraron a recogerlos, los llamaron fósiles de Ardi y los consideraron uno de los descubrimientos más significativos del siglo en el mundo de la evolución humana y un ícono entre los grandes íconos de la evolución humana. Y cuando los grandes nombres de sus revistas como Nature y Science y sus principales sitios web como Scientific American empezaron a dudar de que Ardi tuviera alguna conexión con los humanos en absoluto. Y ahora están divididos en su interpretación. Hermano, puedes imaginarte la magnitud de la tragedia y el estado miserable de los seguidores del mito cuando celebran un fósil descompuesto y publican numerosos estudios sobre él, luego discuten sobre eso. Aunque su mito requiere innumerables etapas transicionales, incluso si les cediéramos mucho. Estas son solo algunas de las historias tristes que mencionamos varias veces en el episodio Fisabil al-Karata. A pesar de todo esto, Richard Dawkins, todavía dice que la evolución debe haber ocurrido y que tenemos que excavar para encontrar los seres transicionales en algún lugar al otro lado de la montaña. ¿Recuerdas el Khan Fashar en los bordes de las montañas de Yemen? Entonces, ¿dónde está tu roca chacha, Darwin? No la encontramos fuera de Europa y América en números inconmensurables como esperábamos. Esto fue una brecha, no en la teoría de Darwin, sino en la teoría enrevesada en sí. Una brecha que sus seguidores aprendieron y buscaron llenar después de él. Así que cuando escuchas que los científicos después de Darwin están llenando las brechas, eso es cierto. Pero no están llenando vacíos teóricos, están llenando los huecos enredados de la teoría. Intentan predecir absurdamente, para no repetir la vergüenza que Darwin les causó con los fósiles fuera de América y Europa. Cuando escuchas a Francis Crick y luego a Richard Dawkins diciéndote que hace mucho tiempo, en un lugar diferente del universo, algunos océanos del mundo se desarrollaron de manera darwiniana, a un nivel tecnológico muy alto, y diseñaron las formas de vida que crearon. Tal vez seres alienígenas fueron los que sembraron la semilla de la vida en la Tierra. Así que no te llevaron a los bordes de las montañas de Yemen. O a algún lugar fuera de América y Europa, sino a los confines del universo. ¿Y cómo sabes tal vez que son los extraterrestres quienes sembraron la vida a billones de años luz en algún rincón del cosmos? Puedes probar lo contrario. Así que no te sorprendas si los seguidores de Darwin dicen en el futuro que la evolución ocurrió en otro planeta y luego los seres que conocemos llegaron a nosotros en platillos voladores y que el resto de los seres se quedó en el planeta X, repleto en números incontables. Entonces la absurdidad evoluciona, entrando en el mundo de la física y la astronomía, llevando la absurdidad no a los confines de las montañas de Yemen, ni a los confines del universo, sino afuera de todo el universo donde Hawking dice, hay innumerables universos que explican el ajuste preciso de las constantes físicas de nuestro universo. Pero ¿dónde están esos universos, Hawking? Saliste de nuestro universo para probar que la teoría está equivocada y que no hay múltiples universos. Bueno, ¿cómo lo vemos con ciencia experimental?
En el futuro quizás el agujero negro nos lleve a estos otros universos, refiriéndose a un futuro desconocido, igual que se referían al pasado desconocido, pero esta vez fuera de los límites de todo el universo. Así que, hermanos míos, este es el método de la obscuridad, refiriéndose a lo desconocido que no puede ser verificado, un método frecuentemente utilizado por seguidores de mitos en muchos campos. Así que presten atención a ello en sus discusiones y que la paz sea con ustedes.